Si necesitas unas lucas extra, micasino.com tiene la mejor solución. Regístrate hoy con el código clave y duplica tu primer depósito. Así aumentas tus posibilidades de cobrar y disfrutarás de las cuotas más altas del mercado deportivo. Aprovecha todas las formas de ganar que existen y multiplica tu dinero rápidamente en micasino.com. Estos son los principales titulares del ranking de noticias. www.copano.news en la clave 92.9. La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, defendió ante la comisión investigadora del caso Monsalve la postura del Ejecutivo, desmintiendo que se haya guardado silencio y reafirmando que la salida del ex subsecretario pudo haber sido más rápida, pero fue correcta. Vallejo subrayó que desde el primer momento estuvo disponible para entregar información, enfrentando críticas de la oposición por su ausencia en la sesión anterior. La vocera relató la cronología de los hechos, aclarando que conoció la denuncia a través de la prensa el 17 de octubre. Eso es jueves, ¿cierto? Claro. Sí. Porque Toá y el presidente Boric fue el martes. El martes. Y confirmó la información con presidencia el 17 de octubre. El martes, según lo que ellos dicen. Claro. Que hay toda una discusión que ha pasado medio piola, porque el presidente... Fueron las horas clave. El presidente dijo, en la declaración ante la fiscalía, la que se filtró, no sé por qué se filtró, pero se filtró, entonces él dijo... Y en su punto de prensa de 50 minutos también lo dijo. Yo conocí la denuncia el martes 15, a las 4 de la tarde, cuando la ministra del Interior lo llamó. De esa semana infausta que terminó con el viernes 18 de octubre, que más que los 5 años de aniversario del estallido social, terminó siendo la conferencia de prensa 53 minutos. El presidente dijo que ese martes 15 lo había conocido. Debería llamar tu podcast. 53 minutos. 53 minutos. No 32. Sí, porque más dura como 3 horas. Piensa en cambiarlo. Y ahí hay una duda malintencionada. No digo malintencionada, una duda, porque el presidente ha señalado mucho que conoció la denuncia. Entonces hay algunos así como por debajo dicen, ya, la denuncia. Y los hechos no los conoció antes, y ahí hay una duda. Por eso empezaron los días, y en las últimas, hace ya, como un mes, empezaron a salir muchos nombres de todos quienes conocían esto antes, porque se los dijo la propia víctima. Sí. Y algunos cercanos al presidente. Y ahí es donde algunos incluso han puesto en duda si en realidad la denuncia la conoció el 15 de octubre, pero los hechos los conoció antes. Si eso se configurara, ahí podemos estar hablando en un tema muy complejo. Porque también esas conversaciones pueden haberse dado, aquí especulación absolutamente, respecto a antecedentes que ni siquiera tienen que ver con los hechos de la causa. Por ejemplo, que el subsecretario Monsalve no fue ese día dentro de las festividades del 18 de septiembre al punto de prensa porque estaba enfermo, un domingo, claro. ¿Te acuerdas? Que fue el día donde ocurrieron los hechos según la denunciante. Entonces, claro, como que también ya podrían haber dudado al respecto, y bueno, esos son hechos que también son parte de la investigación. La ministra ayer enfatizó su rol en informar proactivamente a la ciudadanía, destacando que ha dado 12 vocerías y 32 instancias de respuesta. Ella solamente, sin contar a otros ministros y al mismo presidente. Además, condenó las acciones de Monsalve, calificándolas como un abuso de poder que merece un rechazo transversal. Dentro de todo esto, y aquí como un punto paralelo, Darío, a mí me gusta cómo sacarte el jugo desde la perspectiva sociológica, porque no es lo mismo que cuando lo abordamos con un cientista político. Tu análisis desde la sociología es más relevante e inclusive quizás más transversal hacia lo que va a convertirse esto en historia. ¿Por qué, a pesar de los casos que hemos observado, y más allá de la potencia que tiene el caso Monsalve, y lo vinculo a eso que tú decías de los hechos del martes, que en algún minuto... Sí. Se habló en paralelo con la acusación que tenía el presidente Boric, porque esas horas clave que ocurren en el marco de lo que el presidente dice, vino Manuel Monsalve hasta mi oficina, habló conmigo y lo despacharon a hablar con su familia, con avión y todo. Sí, con avión y todo. Quizás podría haber sido porque él empatizaba con esta situación, por lo que nos enteramos semanas después de ya abierto el caso Monsalve. La denuncia chanta. La denuncia que tenía el presidente Boric. Sí. Todo esto, por supuesto, bajo investigación y todo, más allá de que sean casos en concreto, claro, podría haber sido que el presidente, como ya tenía esto en mente, de lo que le estaba ocurriendo a él, Lo que pasa y eso es como que queda un poquito más, no sé si al olvido, pero de lado lo del presidente Boric, a diferencia del caso Monsalve, que seguimos hablándolo todos los días en el ranking.
Si la razón por la cual el presidente de esas 48 horas infaustas, entre el 15 y el 17, después con el corolario de la conferencia de prensa famosa, si parte de las razones de lo que hizo o dejó de hacer tuvo que ver con ciertas situaciones personales, con ciertas sensibilidades, y por lo tanto, digamos, cómo aplicó el criterio así sensible de que, oye, pero en realidad como que te creo, oye, que heavy, porque tenemos una relación tan intensa, te admiro tanto, confío tanto. Si eso es así, es terrible. Porque no es lo que uno necesita un presidente de la República. Ojo. Y es parte de la crítica que hace la ministra Vallejo del manejo. Y ojo, que yo en eso no estoy haciendo un planteamiento así como ultraconservador, como que los presidentes tienen que ser unos Robocop que no tienen sentimientos. No, pero tu forma de ser, los elementos blandos, tus características personales, tu carácter, todo, por supuesto que es parte de la manera en que ejerces el cargo. Sí. Pero el cargo ante hechos tiene obligaciones que no pasan por tu sensibilidad. Hago incluso podríamos hacer hasta una línea con lo que hablábamos un rato atrás de Mike Torsini, guardando las proporciones de lo que estamos hablando. O sea, yo esperaría que eso, aunque lo que tú señalas como hipótesis es bien probable que haya algo de eso, y eso sería bien complejo. Además, en el caso del presidente de la República, de este presidente de la República, porque además el propio Gabriel Boric ha planteado en otros momentos que él habita el cargo con mucha intensidad. Acuérdate de toda la polémica que se generó a comienzos de año cuando muere Piñera en el trágico accidente en el Lago Ranco, y todo lo que hace los días siguientes el presidente de la República, que generó bastante escozor incluso en sus propias filas, porque una cosa es, por supuesto, lamentar la muerte de cualquier persona, más aún de un expresidente, y otra cosa es cómo él cambia el discurso de manera radical de lo que decía hace 1 año, 2 años atrás respecto al propio Piñera, que lo quería mandar a la cárcel. Claro, y haber estado en su funeral, como que... Y haber ensalzado que un gran demócrata. Y ahí, a propósito de esa mini crisis al interior de la fuerza de izquierda, él dice, no, aquí cuando uno habita el cargo, bla, bla, bla. Entonces... otra cosa es con guitarra, básicamente, con otras palabras. Exactamente. Entonces, cuando más tú haces eso, bueno, entonces además quiero que eso no te perdáis cuando hay una denuncia de violación, por ejemplo. Entonces, bueno... Y que se lo dijo el mismo Sebastián Piñera en algún minuto, lo de la otra cosa, sí, con claro, guitarra. Y que él ha hecho gárgara, el presidente, de eso. Entonces uno entiende que, bueno, entonces vamos a evitar el cargo y entendemos que entonces las características del presidente, lo que él pueda sentir, no interfieren de esta manera. Pero entonces, ese mismo evitar el cargo brutal. Fue lo que rápidamente hizo que la conversación cambiara cuando nos enteramos de esta acusación al presidente Boric, porque, bueno, nos enteramos rápidamente también por Mega Noticias, específicamente, iba a decir por la prensa, pero fue ese medio que reveló los chats que todo el mundo tuvo acceso, que se leyeron una y otra vez, y quizás eso hizo como bajar los humos, porque en algún minuto también era como, un caso, y teníamos lo de Monsalve, que ya parecía ser la crisis máxima del gobierno, y ahora es directamente contra el presidente, pero ya no hemos vuelto a hablar en unos buenos días de eso. Bueno, porque yo creo que lo que pasó ahí, y ahí punto para, no sé si para el equipo, para el presidente, para su entorno, pero lo que sucedió ahí es lo siguiente: efectivamente el presidente supo antes que el resto de que esto venía, y tuvo tiempo para prepararlo. Sí. Cosa que me alegra. Hay toda una discusión respecto al tema de las filtraciones, porque yo soy bueno a las fechas. El 6 de septiembre se presenta la denuncia por parte de esta persona que dice que 10 años antes se acordó que le robaron el pendrive. Diferencia de la gente, lo de la fecha. Lo quiero ridiculizar a propósito, porque sí, me parece que con los hechos elementos, tal que uno a veces es severo con el gobierno, aquí hay si no una operación, pegan el palo, porque de verdad que es impresentable que 10 años después una persona, en el fondo, presente una acusación tan débil. Bueno, y 3 días después, el 9... ahí hago hincapié, ¿es porque es una acusación débil o porque, claro, en el fondo cualquier víctima, digamos, o cualquier denunciante, pongámoslo así, puede denunciar los años que sea después? Sí, pero aquí no, porque en el fondo lo que ella denuncia es la filtración de la fotografía, y ella dice, mira, en realidad esas fotografías que me tomé, no es un detalle, estaban en un pendrive, y el único que pudo haber tomado ese pendrive es esta persona 10 años después. Una cosa es que tú recuerdes efectivamente situaciones de abuso, yo estoy de acuerdo. Sí, pero el caso de Di Girolamo, no recuerdo el nombre, pero que también fue uno de los casos más comentados durante el año, sin ir más lejos, sí, claro, fuera de la política. Sí. Pero volviendo a lo del presidente. O sea, esa acusación el presidente la supo a los 3 días de que se había presentado. Sí. Que uno podría decir, ni tú ni yo nos enteraríamos. Pero sabes que yo ahí quiero defender, porque sea por la razón que sea, incluso por las propias filtraciones, sea porque yo creo que algo de eso hay, sea por la razón que sea, se enteran. Y a mí me parece que eso debiera ser regulado, porque una acusación de cualquier tipo contra el presidente de la República tiene que tener, a mi juicio, 2 condiciones a la vez. Una,
que efectivamente cualquier hijo vecino tuyo podamos denunciar por lo que sea al presidente de la República de turno y que eso no nos amedrente, que seamos iguales ante la ley. El Darío Quiroga y el Gabriel Boric, presidente de la República, iguales ante la ley, sí. Pero, adicionalmente, también uno tiene que cuidar la figura presidencial justamente de intentos de operaciones políticas para desestabilizarlo. Y entonces, en ese sentido, que el presidente de la República, incluso que su equipo sepa con antelación, con rapidez, de qué se está acusando, yo creo que eso es importante. Entonces... Y le dio tiempo para hacer la gestión como correspondía. Exactamente. Ojo, a que en este caso yo creo que tiene más que ver con todo con filtraciones. Yo creo que lo segundo no está muy consagrado, creo que habría que irlo trabajando. Y con eso, el presidente de la República, ¿qué es lo que hace? El día X, lo anuncia él. Y entonces lo anuncia su equipo. Y además creo que fue interesante, entonces nos enteramos de la noticia a la misma vez que nos enteramos al tiro de la respuesta y de cómo la relación de los hechos. Entonces, eso hizo que se minimizara el impacto y que el mismo abogado particular del presidente saliera el día en la mañana a explicar el contexto, que yo creo que a la mayoría de lo que los vemos nos parece verosímil. La patita que le falta para cerrar ese punto es qué pasa con la fiscalía, que todavía no cierra el proceso, porque con los elementos que están pareciera ser un exceso que la fiscalía esté todavía investigando una acusación que, insisto, visto lo visto, parece bastante débil. Sí, es parte también de lo que uno va analizando como resumen del año al final y cómo fue este 2024 para el gobierno. Un año difícil sin ir más lejos, pero ahí hay diferentes aristas que conformaron esas dificultades. ¿Estuvo bien la ministra Vallejo ayer? Porque la vimos en estas declaraciones y que previo a ello inclusive habían hartas voces diciendo ojalá la ministra no se escude en no, eso pertenece a conversaciones privadas, como haciéndose un poco la loca respecto al tema. La ministra lo hizo ella fantástico asumió. ayer. Yo creo que la ministra lo hizo fantástico, de hecho tan fantástico que dejó callar, no es fácil, a la diputada de ultraderecha, Gloria Navellana, es independiente, pero fue electa en cupo republicano, porque ahora es del Partido Social Cristiano. De hecho, ella había hecho mucha gárgara de que no iba a ir Vallejo, que se estaba escudando porque acuérdense que a la primera citación no asistió, dijo, mira, no tengo tiempo, cítenme a la siguiente. Y ella dijo, no, se va a escudar para agarrar su prenatal, que empieza el 23 de diciembre. No queda nada. Y ayer fue Vallejo y se han hecho muchas interpretaciones, dijo Camila Vallejo, de dicha ausencia. Desde el primer momento dije que estaba disponible para la siguiente sesión. Se hicieron interpretaciones utilizando mi prenatal con algo que podría yo haber utilizado por no haber asistido a esta sesión. Lamento mucho que se hayan dicho estas cosas. Comunicacionalmente se intentó instalar esta idea. Y con cifras y todo, sí, de las veces que ha hablado. Sí, y de hecho Navellán tuvo que decir, sí, yo lo entiendo, tengo 6 hijos, entiendo cómo uno se siente antes de salir de prenatal, solo desearle lo mejor en el resto de lo que queda de embarazo y que tenga una muy buena... O sea, viene de una mujer más encima. Bueno. Sí, le puso un buen charchazo. Ahora, la comisión, dejémoslo pasar, pero la comisión de ayer fue vergonzosa. O sea, Oye, dimes y diretes. ¡Qué terrible! Citaron a Voldemort, citaron, a Harry Potter. Y que tú no tenés nada que hacer aquí, era como... Sí, pues no tenéis vela en este entierro. Eso, mira, vela en este entierro. El ahora, diputado, oye, está peligrando. O sea, esta comisión la preside el diputado de RN, Miguel Mellado. Sí. Que entre otras cosas fue el que grabó sin su consentimiento una reunión con el presidente de la República. Se dijo desde el primer minuto y él es el que le dice eso al ministro Elizalde. Sí. Como no tienes nada, ni un mono que pintar aquí. Sí. No, ayer Impresionante. fue vergonzosa. Lo analizamos ayer con Alberto Mayor, estábamos conversando esto mismo ayer en la tarde. Saludos, Alberto. Saludos, Alberto, en nuestra habitual La Semana de Vito que hacemos los lunes. Y yo creo que el problema de este tipo de cosas, de lo que ayer pasó en la comisión, de todos los elementos, creo que la única que mantuvo, digamos, como seriedad fue la ministra. Porque hasta Elizalde igual yo creo que comete un error, porque él le apaga el micrófono para que pueda la otra persona. Claro, sí. Que es un gesto siempre, puede ser una cosa natural, de repente sí, pero tenemos autoridad, entonces es medio complejo que un hombre ministro le apague el micrófono, aunque sea una gentileza, a una ministra mujer. Sí. Ojo con eso. Micromachismos que de repente se cuelan. Y en un momento en que los detalles son más importantes que nunca. Exactamente, claro. Bueno, entonces, y finalmente Mellado que se tira contra Elizalde en una lucha de egos masculinos, no voy a decir una metáfora más ordinaria. No, horroroso, pero se entiende. Sí. Pero lo que digo, entre micromachismos y macromachismos, lo de ayer es una vergüenza más para el sistema político, y lo que pasa en la gente es que más allá de los poquitos que son de izquierda, más allá de los poquitos que son de derecha, el grueso de la gente que no tiene, más bien lo que toma es cada vez una distancia mayor de la política. Vamos al puesto número 2.
Natalie Rupnau, una adolescente de 15 años, asesinó este lunes a un profesor y a un estudiante en la escuela religiosa Abundant Life de Madison, Wisconsin, antes de quitarse la vida. El ataque dejó además 6 heridos, entre ellos 2 alumnos en estado crítico, generando conmoción en la comunidad educativa local y reavivando el debate sobre la violencia armada en Estados Unidos. El hecho ocurrió alrededor de las 11 de la mañana en uno de los últimos días de clase previos a las vacaciones navideñas. Las autoridades encabezadas por el jefe de policía Sean F. Barnes confirmaron la identidad del atacante y señalaron que se utilizó una pistola de 9 milímetros. Ya lo comentábamos ahí al principio del programa, no deja de llamarnos la atención porque nosotros estamos en una realidad bastante ajena a lo que ocurre en Estados Unidos, pero también, por supuesto que imposible dejar de comparar con situaciones como lo de Luigi Mangione, que tiene otra arista, que tiene otro pasado, los matinales en estos momentos aquí en Chile se está comentando eso, y que lo tienen a él como una figura, no solo pública por lo ocurrido, sino que ensalzado, así como un héroe, y por otra parte se normalizan estos casos de tiroteos escolares y que más encima ocurre muchísimo en la generalidad, que se terminan quitando la vida a quienes lo realizan. Claro, porque por eso lo que comentamos un rato atrás, solo para recalcarlo, para subrayarlo. No, sí, no, y cortito para que vayamos al número 1. Solo que en el fondo lo que uno ve ahí es una crisis de salud mental muy frecuente en sociedades contemporáneas, en muchos lados existe eso, existen depresiones, existen suicidios, existen autoagresiones y todo. Pero, ¿qué es la diferencia? ¿Cuál es el diferencial de una sociedad como la norteamericana? Y por eso ahí, bueno, pero es asunto de ellos, tendrán que revisarse. Es que en esta lógica que ellos tienen transversalmente con el tema del uso del arma, del excesivo individualismo, de que cada uno puede portar un arma porque sí, antes sí, la puede comprar en el supermercado, literalmente. Literal en el líder de nosotros. Exactamente, en Walmart. te vayas ahí, claro, al Santa Isabel te conoce, claro. Toma tu arma. Y una de estas. Claro, toma una de estas, te llevas una Magnum, y entonces ese tema de salud mental presente en las sociedades contemporáneas se transforma efectivamente en producto de esta presión social en, ¿sabéis qué? Cerremos mi vida corta a los 17, 24 años, bien, voy, me piteo a los 3 compañeros que me caen mal, a la profesora y luego me suicido. Y dejo un mensajito de pasada. Heavy. Muy fuerte, y bueno, también va a ser parte de las responsabilidades que va a tener que asumir el presidente Donald Trump. Vamos al puesto número 1. El gobierno atribuyó a una lamentable confusión el caos generado en el estadio Víctor Jara, donde más de 3.000 migrantes acudieron a un proceso de enrolamiento. ¿Dónde vi yo que eran 6.000? Bueno, no 3.000. Información oficial. Autoridades como el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, y el director del Registro Civil, Omar Morales, explicaron que este trámite entrega un RUM provisorio y no está relacionado con la regularización migratoria. La aglomeración fue causada por un malentendido. Darío Quiroga se toma la cabeza porque posiblemente fue impulsado por el reciente anuncio gubernamental sobre la regularización acotada. Ante la situación, el Registro Civil suspendió el proceso ayer y anunció que formará nuevos lugares para realizar el trámite desde la próxima semana. Pero mira, hay cosas que no importa lo que es, sino lo que parece. Aquí no importa lo que es. Y las explicaciones, por supuesto, reales, de lo que es. Oye, esto es un enrolamiento, es un proceso permanente, cotidiano, se hace todo el tiempo, es una cosa específica, no tiene que ver con el empadronamiento anunciado hace 3-4 días atrás por el gobierno, donde efectivamente cerca de 130.000 inmigrantes con ciertas características van a poder ya tener su residencia legal, digamos, ese punto. Eso del empadronamiento es un enrolamiento. Sin embargo, justamente lo que estoy diciendo, hace pocos días atrás se anuncia con grandes críticas, ojo, no solo de la derecha, sino también de parlamentarios oficialistas, que dijeron se puede producir el efecto llamada. ¿Cuál es el efecto llamada? Que en realidad, hoy están mejorando las condiciones, están dando ya, vente primo, para acá, véngase, familia, ya, eso. Sí. ¿Qué es lo que pasó, por ejemplo, con Cúcuta? ¿Qué es lo que pasó con Piñera cuando fue a Cúcuta y dijo, ya, le vamos a dar una visa de responsabilidad civil, vénganse a Chile, estamos fantásticos, listo, vamos, y eso son fenómenos que duran meses. Sí, para ser justos con que ha ocurrido en otros gobiernos. Exactamente, ya, pero en este caso, que esto no tiene que ver con eso. Pero se ve como si fuera eso. Pero el ministro Gajardo le tira la pelota al Registro Civil. No, pero es que son todos unos pelotudos. Pero es, nuevamente un error de comunicación también por parte del gobierno. Pero es que ¿cómo se te ocurre al que haya tomado yo no tengo el detalle, pero estoy hablando, son instituciones del Estado, no sé si el llamado lo hace, no creo que lo haya implementado el ministro, lo tomará un no sé qué encargado que está en el Registro Civil, me importa un carajo, pero esto es el Estado de Chile
toma una decisión de hacer un enrolamiento masivo en un lugar como ahí entre Santiago y Estación Central, cerquita del barrio Meix, incluso con todo lo que eso implica en el estadio Víctor Jara, a media cuadra de la Alameda. O sea, ¿cómo no se te pasa por la cabeza que es probable que vas a juntar mucha gente porque efectivamente en la falta de información, ¿cómo que están dando números? ¿Qué? ¿Dónde? Aquí, listo, juntémonos. Pero se ocurre hasta en las embajadas y en otros lugares, obvio. O sea, ¿cómo? 2 dedos de frente. ¿Qué es lo que no le puede pasar al gobierno? No le puede pasar al gobierno que por acciones que ellos toman tengan una multitud de inmigrantes, en este caso venezolanos, juntos, desesperados por algo. Esa imagen es fatal. Entonces, todas las excusas posteriores no agravan la falta, pero lo que sí hacen es que no solucionan nada. Entonces, ya con el anuncio la semana pasada, muy complejo porque tiene repercusión en el mundo político, porque hay mucha crítica con este proceso de empadronamiento, ¿cómo se te ocurre 3-4 días después generar este enrolamiento masivo? Además, el mismo día que el mismo registro civil iniciaba la generación de cédulas de identidad con electrónicas, digamos. Claro. Es decir, que eso supone que incluso va a haber una mayor asistencia a registro civil. Pero más allá de eso, es una confusión de mucha información. Sí. Es como en la agenda del colegio uno no le manda 20 comunicaciones a los niños. Vamos de a poco. Es lo así de simple. Obvio, porque si le mandáis la cartulina, que la reunión, que la fiesta de fin de año, que se van a confundir, no solo los niños, sino que los papás. Y además, convengamos, y ahí, nuevamente, tú me puedes dar una perspectiva como sociólogo, la situación de una persona migrante, más allá de la discusión, si estamos de acuerdo y todo lo que ha pasado también respecto a nuestro país, y Venezuela, digámoslo, porque su mayoría son venezolanos, los que estaban ayer también allí, es una situación compleja y de desesperación. De por sí, un migrante también se lleva a su familia y llega a otro país por lo mismo, por desesperación. Entonces, por supuesto que le llega un llamado, y como sabemos que ahora también con el tema de las redes sociales existe cualquier luz, cualquier inclusive fake news, y por eso también un video, un comunicado y listo. Y todos llegaron allá, en medio de ese concepto. Yo creo que va muy de la mano de esa desesperación. O sea, yo no sé, insisto, en qué cabeza, porque estas son reparticiones gubernamentales, claro, tienen ciertas autonomías técnicas, pero bueno, efectivamente el registro civil depende del Ministerio de Justicia. O sea, ¿cómo tú no monitoreas? ¿Cómo a alguien se le puede ocurrir que es una buena idea? Oye, hagamos una cosa que es un trámite que tenemos que hacer con inmigrantes venezolanos. Oye, hagamos algo masivo, o sea, a la próxima hágalo en el Estadio Nacional. Lo peligroso que es eso, también el tiempo que le quita a la gente, y no solo los que fueron a hacer la fila, no solo a estos migrantes dentro de esos conceptos que utilizábamos, porque preocupación también obviamente existía, sino que también la gente que estaba alrededor, lo que tú dices, al lado de la Alameda, Meix, o sea, inclusive el alcalde Desbordes hablando tanto de Meix durante estos últimos días, a puertas de la Navidad, gente que perdió un día de trabajo por estar ahí en esa fila. Entonces es un caos impresionante, y esperamos que también todos estos días se hagan cargo las autoridades que tienen que ver con esto. Finalmente la capacidad de atención se amplió a 1.000 personas y hasta las 5 de la tarde, y el registro civil dice que está trabajando en la búsqueda de otro lugar para retomar el proceso desde la próxima semana, así que ya está nada que hacer. Morales reafirmó que el registro civil no es responsable de los procesos de regularización migratoria, sino que solo del enrolamiento. Sugerencia gratis, asesoría gratis. No hagan procesos de enrolamiento de ninguna cosa masivos. Disgreguen, pongan 20 locales distintos, ojalá no en lugares de alta afluencia de público. Hay tantas formas. Eviten la foto, lo digo así, desde el punto de vista de la comunicación política, eviten la fotografía de una multitud perdida de inmigrantes, porque la sensación y las fake news que tú dices, lo que hacen después es, el gobierno le abre las puertas a los inmigrantes. Entonces, maltrata a los inmigrantes, que tienen que además estar ahí como animales juntos, y además le regala un punto a los que quieren criticar cualquier acción en favor de los inmigrantes. Ese fue el ranking de noticias. Darío, te agradecemos por estar aquí este día. Te esperamos el próximo martes, y te vemos también en tus podcasts 32 minutos en Provócame. Hoy toca Provócame. Eso, hoy toca Provócame en todos tus canales, y también, bueno, siempre junto a los chicos, a Mayol. Sí, con Mayol hacemos algunas cosas, con la Vale, con Rodrigo Retis, con Marco Barraza hacemos otras, con la Ale Mato, en fin, tengo un millón de amigos, pero lo más entretenido es aquí los martes. Lo logramos. Nosotros felices aquí en Copano.news, muchas gracias por estar con nosotros. Viene Clave Morse, y yo los veo de 12 a 1 ahí en Aldea Global. Cuídense, que estén bien. Chao, chao.
Casino.com, la mejor red de apuestas de Latinoamérica, presentó Copano.news en La Clave. Sigue monitoreando la actualidad en @Copano y @Radio La Clave. Acá termina www.copano.news en La Clave. Las opiniones vertidas en los programas de Radio La Clave son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de nuestra emisora. En diciembre, Parque Met te invita a